Apaga las luces un segundo y escucha cómo respira tu casa. No hay pasos en el pasillo, no hay puertas que se cierran, no hay un golpe que te haga saltar del sofá. Y sin embargo, algo cambió. El aire pesa distinto. La habitación que antes te daba paz ahora te impacienta. Y una veladora que siempre mantuvo una llama firme hoy titubea, aunque no haya corriente de aire. No es una sombra dramática la que anuncia que algo entró. Es algo mucho más discreto, más peligroso, más propio de los tiempos en que vivimos. Una señal invisible. Cuando el enemigo conquista un hogar, casi nunca irrumpe con ruido. Prefiere instalarse en silencio, moverse entre lo cotidiano, confundirse con lo normal, volverse rutina. Entra por la puerta que nadie vigila, la del corazón distraído. México conoce bien la fe que protege las casas. El rosario colgado en la pared, la imagen de la Virgen de Guadalupe presidiendo el comedor, una medalla de San Benito en la entrada, agua bendita en un pequeño frasco, un crucifijo sobre la cama. Pero también México conoce la cultura del luego, del mañana me confieso, del no pasa nada. Y esa mezcla es el terreno favorito del enemigo. Apariencia de fe sin vigilancia, el signo sagrado sin la decisión interior, el rito sin obediencia. San Juan Pablo II nos enseñó que la libertad se custodia desde dentro y que la lucha decisiva ocurre en el santuario del corazón. Cuando ese santuario se distrae, la casa entera queda expuesta. Tal vez te pasó hace poco. Regresaste del trabajo con cansancio, prendiste una veladora frente a la Virgen, hiciste la señal de la cruz y pensaste, estoy protegido. Pero después, sin darte cuenta, dejaste entrar a tu mesa conversaciones corrosivas, música que normaliza lo que hiere el alma, imágenes que ensucian la mirada, resentimientos que decidiste guardar por ahora. Nada explotó ese día. No hubo voces, no saltaron platos, solo una calma falsa, una paz que no es paz. Ahí comienza la señal. No se oye con los oídos, se percibe con el espíritu. Es la sensación de que algo roba la alegría sin explicación, de que la paciencia se rompe con facilidad, de que los niños duermen intranquilos, de que los sueños se vuelven pesados. Es como si la casa, que antes respiraba luz, empezara a inhalar sombra en pequeñas dosis. San Juan Pablo II, pastor y padre para millones, no habló de la vida cristiana como una comodidad, sino como una respuesta valiente. Nos llamó a abrir de par en par las puertas a Cristo, para que ninguna presencia usurpadora encontrara espacio. Esa es la clave. Cuando Cristo entra de verdad, el intruso pierde derecho. Pero abrir de en par no es colgar un símbolo y ya. Es hacer de Cristo el dueño efectivo de la casa, de las conversaciones, de la música, de la pantalla, de la agenda, de lo que permitimos que quede dentro y de lo que decidimos sacar. Y aquí es donde muchos fallamos. Creemos que con tener los objetos santos en casa basta, sin notar que el enemigo no teme a los objetos, teme a la obediencia. No se espanta por el número de veladoras, retrocede ante el corazón que decide vivir en gracia y en vigilancia. Hoy vamos a desenmascarar la señal invisible que anuncia que un demonio ya encontró asiento en tu hogar. No es teatral ni evidente, por eso tantos la ignoran hasta que la opresión se vuelve pesada. Algunos la confunden con estrés, otros con coincidencias, otros con una racha rara. Pero cuando esa señal aparece, es porque ya hubo una negociación interna, una sesión mínima, no es para tanto, Dios entiende. El enemigo se alimenta de esas frases, se instala en las grietas que abrimos cuando relativizamos lo que la Iglesia nos enseña para protegernos. Antes de avanzar, necesito que hagas un acto de fe que no es simbólico para el algoritmo, sino real para tu casa. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, corta y contundente, como una llave que empieza a cerrar la puerta. Señor, abre mis ojos espirituales. Escríbelo con tu nombre propio en el pie corazón. No es superstición, es decisión. Es una declaración pública frente al cielo y frente a tu propia voluntad. Hoy quieres ver lo que no veías. Hoy eliges discernir lo que antes llamabas casualidad. Piensa en esto. La señal invisible no se manifiesta primero derribando cuadros, sino rebajando convicciones. Empieza cuando cambias el lenguaje de tu casa. Ya no dices pecado, dices error. Ya no dices tentación, dices impulso. Ya no dices confesar, dices posponer. Ese cambio del vocabulario es el primer cambio del territorio.
San Juan Pablo II entendía que la batalla de nuestra época es semántica y espiritual a la vez. Si cambias la palabra, cambias la frontera. Por eso, quien custodia su hogar cuida las palabras que lo habitan. El enemigo busca que la casa suene moderna, tolerante, ambigua, porque en la ambigüedad se difuminan las alarmas. No estoy aquí para asustarte, sino para despertarte. Si sientes que este mensaje te está leyendo por dentro, es porque el Espíritu te está advirtiendo con amor. En los próximos minutos te revelaré cuál es esa señal concreta y cómo detectarla sin caer en miedos inútiles. Pero necesito tu decisión activa. Los hogares que vencen no son los que tienen menos problemas, sino los que saben reconocer la señal a tiempo y actúan con claridad. Por eso, además de escribir tu acto de fe, te pido algo directo, urgente y estratégico. Suscríbete ahora mismo a Misterios Espirituales del Alma y activa la campana. Aquí decimos lo que otros callan. Aquí vas a recibir herramientas precisas para blindar tu casa. Aquí vas a encontrar luz cuando todo alrededor empuje a la confusión. Si hoy esta palabra te tocó, no pospongas. Suscríbete y quédate, porque en este mismo video vamos a exponer la señal que muchos ignoran y que puede estar sonando, silenciosa, en tu propia sala. ¿Has notado que últimamente tu casa está más pesada, pero no puedes explicar por qué? No es que los muebles se movieran solos, ni que hayas visto figuras oscuras cruzar el pasillo. Es algo más sutil, más persistente, más incómodo. Te levantas cansado aunque hayas dormido bien. Las discusiones surgen por detalles mínimos. Un vaso fuera de lugar, un comentario mal interpretado, una mirada que no fue como esperabas. De pronto, el ambiente cambia y, aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo sienten. Es como si hubiera una neblina invisible cubriendo las habitaciones, robando la paz sin que nadie abra una ventana. Muchos piensan que esto es estrés, que todos estamos así, que es parte de la vida moderna. Pero quienes han caminado en discernimiento saben que no siempre se trata de cansancio físico. San Juan Pablo II habló muchas veces de la opresión que puede envolver a las familias cuando se deja de cuidar el alma en lo cotidiano. No se trata de miedo irracional. Se trata de entender que hay una guerra silenciosa que no se libra con gritos, sino con omisiones. La señal invisible de la que hablamos no aparece como un trueno en medio del cielo despejado. Comienza con pequeñas alteraciones que aprendemos a ignorar, hasta que un día nos damos cuenta de que la alegría se ha evaporado. Imagina entrar a tu sala y sentir que el lugar que antes era cálido, ahora es incómodo. El sofá, la mesa, las fotos familiares, todo está igual. Pero tú no lo sientes igual. O quizá entras en la habitación de tus hijos y notas que duermen inquietos, que se despiertan con pesadillas, que evitan estar solos allí. O descubres que la música y las conversaciones han cambiado de tono. Más ironía, más sarcasmo, menos gratitud. Esos cambios, cuando se vuelven habituales, son la firma silenciosa de que algo se ha instalado y no quiere irse. El enemigo no necesita destruir tus paredes. Le basta con arruinar el clima espiritual de tu casa. Y para lograrlo, se alimenta de nuestras pequeñas concesiones. Una oración que dejamos para mañana. Un perdón que decidimos posponer. Una misa que no asistimos porque hay cosas más urgentes. Una palabra que preferimos callar cuando sabemos que debemos corregir. Cada vez que cedemos, el terreno se reduce y la señal invisible se fortalece. Por eso, San Juan Pablo II insistía en que la familia que reza unida, permanece unida. No como una frase bonita, sino como una estrategia de supervivencia espiritual. Hay algo que quiero que entiendas. Si en tu casa hay símbolos sagrados, pero no hay vigilancia del corazón, esos símbolos son como candados colgando de una puerta abierta. El enemigo no teme a un crucifijo colgado si sabe que en esa misma casa hay rencor, mentira o tibieza. La señal invisible se alimenta de contradicciones. Proclamamos con la boca que Cristo reina, pero dejamos que el resentimiento reine en la práctica. Ahí es donde el ambiente se contamina. Ahora, si mientras escuchas esto reconoces que algo de lo que estoy describiendo sucede en tu hogar, no lo ignores. Es el momento de reaccionar. No esperes a que todo se derrumbe para buscar ayuda. Hoy mismo puedes comenzar un acto de resistencia espiritual, y ese acto empieza con una decisión pública. Un gesto que el cielo reconoce y que el infierno no soporta. Escribe ahora en los comentarios con fe y sin miedo: mi casa es de Cristo.
Escríbelo como una declaración y como un desafío. Decláralo no solo para ti, sino para que el enemigo sepa que no puede reclamar lo que no le pertenece. Quiero que entiendas la seriedad de esto. Las casas no se vuelven pesadas de un día para otro. Se vuelven pesadas poco, hasta que la opresión siente normal. Y lo más peligroso es acostumbrarse. Cuando te acostumbras, pierdes el sentido de urgencia y el enemigo gana terreno. Por eso, no basta con identificar la señal, hay que reaccionar con firmeza, cortar lo que alimenta la oscuridad y restaurar lo que devuelve la luz. Si este mensaje resuena contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo a Misterios Espirituales del Alma, porque aquí no suavizamos la verdad para que sea cómoda. Aquí la exponemos para que sea liberadora. Activa la campana para que no te pierdas lo que vas a escuchar a continuación, porque todavía no te he revelado en qué consiste exactamente esta señal invisible y cómo saber, con certeza, si ya está operando en tu hogar. La señal invisible no siempre se manifiesta con lo que el cine nos enseñó. No hay necesariamente puertas que se cierran solas, voces susurrando tu nombre o sombras que cruzan el pasillo. La verdadera señal es más peligrosa precisamente porque se camufla en lo cotidiano. Es un cambio que, al principio, parece irrelevante, pero que un ojo entrenado en la fe reconoce como una alerta. San Juan Pablo II hablaba de las grietas invisibles en el muro del alma y de la sociedad. Esas grietas no se ven a simple vista, pero permiten que algo extraño se infiltre y con el tiempo se convierta en parte del paisaje. ¿Cuáles son esas grietas? A veces es un cambio en el lenguaje de la casa. Se empieza a normalizar lo que antes se consideraba inaceptable. Se bromea con lo sagrado. Se habla de la fe como si fuera una tradición más y no un compromiso real. Otras veces es un cambio en las prioridades. La oración se vuelve esporádica. Las misas se sustituyen por actividades más urgentes. Los símbolos religiosos siguen ahí, pero cubiertos de polvo, olvidados, sin ser usados como herramientas vivas de gracia. Es en estos detalles donde la señal invisible empieza a crecer. Un exorcista que sirvió durante años en México contaba que, antes de que una casa se vuelva un campo de batalla, evidente, siempre hay una etapa previa en la que los habitantes sienten cosas que no logran explicar. Se rompe la comunicación entre los miembros de la familia, aumenta la impaciencia, se instala un cansancio que ni el descanso alivia. Algunos incluso comienzan a sentir un rechazo inexplicable hacia objetos benditos o imágenes sagradas. No quieren mirarlas, no les nace tocarlas, sienten que estorban o que ya no son necesarias. Esa repulsión sutil, decía, es una de las marcas más claras de que algo no visible está influyendo. San Juan Pablo II no hablaba de demonios para asustar, sino para que entendamos que el mal actúa de forma inteligente. Él decía que el mal se presenta como bien, se disfraza de normalidad, ofrece comodidad a cambio de vigilancia, y ahí está la trampa. Cuando lo oscuro se disfraza de lo común, dejamos de poner resistencia. Una familia que baja la guardia en lo pequeño termina perdiendo terreno en lo grande. Si quieres reconocer esta señal en tu casa, presta atención a los cambios de ambiente que no tienen causa lógica. No me refiero a que todo malestar sea espiritual, pero cuando se suman varios signos, frialdad en las relaciones, incomodidad en espacios antes tranquilos, disminución de la vida de oración, pérdida del respeto por lo sagrado, hay que discernir. No es paranoia, es vigilancia. La Iglesia siempre ha enseñado que la gracia no se pierde de golpe, sino que se va debilitando poco cuando no se alimenta. Por eso, el primer paso para romper el avance de esta señal es reconocerla sin miedo y sin excusas. Aquí no sirve decir, es que así somos, o todos pasan por esto. Si el ambiente de tu hogar ha cambiado de forma persistente, si la paz que antes sentías se ha vuelto tensión o vacío, tienes que actuar. Y actuar comienza por un acto espiritual público que reafirme tu autoridad como hijo o hija de Dios. Hazlo ahora. Escribe en los comentarios con toda la convicción de tu fe. Discierno tu engaño, enemigo. No lo escribas como una frase bonita. Escríbelo como un golpe en la mesa del alma, como quien descubre a un intruso y le dice que no tiene derecho a estar aquí. Este acto, aunque sea breve, es un paso hacia la recuperación de la vigilancia que protege a tu familia. Y algo más. La señal invisible no desaparece sola, no se disipa con el tiempo ni se resuelve ignorándola. Al contrario, se fortalece en el silencio de quienes prefieren no confrontarla. Por eso,
En unos momentos voy a mostrarte cómo esta señal se manifestó de manera clara en una historia real que dejó una lección profunda. No te muevas, porque al escucharla, entenderás por qué es urgente abrir los ojos y actuar antes de que el daño sea irreparable. Quiero que escuches con atención lo que voy a contarte, porque es más que una anécdota. Es una advertencia viva. No sucedió en un lugar lejano ni en tiempos antiguos, sino aquí, en tierra mexicana, en una familia que podrías reconocer como la tuya o la mía. Vivían en una casa sencilla, pero llena de signos de fe. Un crucifijo en cada habitación, una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala, una Biblia abierta en el comedor, veladoras encendidas los domingos. Todo parecía en orden, hasta que lo invisible comenzó a instalarse. Al principio fue sutil. Discusiones sin motivo aparente, un cansancio extraño que afectaba a todos, silencios prolongados en la mesa. La madre notó que los hijos, antes alegres, estaban más irritables, y el padre comenzó a llegar más tarde del trabajo, evitando pasar tiempo en casa. Una noche, la veladora que siempre ardía firme junto a la Virgen se apagó sola, sin corriente de aire. Lo consideraron una coincidencia, encendieron otra, y siguieron con la rutina. No sabían que la primera marca de una presencia no invitada. Con los días, se acumulaban pequeñas señales. La Biblia abierta quedaba cubierta de polvo porque nadie la leía. El rosario colgado en la pared pasó a ser parte del decorado y no de la oración diaria. Y las conversaciones en familia se centraban más en críticas y quejas que en gratitud. La paz se había ido filtrando hacia afuera sin que ellos lo notaran. Hasta que un domingo, en plena misa, la madre sintió un peso en el pecho que le impidió cantar, y al regresar a casa, encontró a su hijo mayor con una expresión vacía, mirando la televisión sin siquiera parpadear. Preocupada, buscó al párroco, quien la escuchó atentamente. No se apresuró a culpar a lo sobrenatural, pero le pidió que revisara el estado espiritual del hogar. Le habló de la enseñanza de San Juan Pablo II sobre abrir las puertas a Cristo, y de cómo muchas veces esas puertas se dejan entreabiertas para otras influencias. El sacerdote le preguntó si había habido cambios en la oración familiar, si había rencores no resueltos, si había objetos o costumbres recientes que pudieran contradecir su fe. Ella, al principio, se defendió. «Padre, tenemos imágenes, veladoras, medallas», pero él la interrumpió con firmeza. «El enemigo no teme a las paredes adornadas, teme a los corazones vigilantes». Ese mismo día decidieron hacer algo que hacía años no practicaban: reunirse toda la familia a rezar el rosario completo, no solo un misterio. Mientras lo hacían, la madre sintió que el ambiente cambiaba. No era que todo el peso se fuera de golpe, pero la tensión comenzó a aflojar. Con el tiempo, se dieron cuenta de que habían estado viviendo con la señal invisible durante meses. La ausencia de oración viva, el debilitamiento de la unidad familiar, la pérdida de alegría. El demonio no había entrado con violencia. Había sido invitado por la rutina vacía y la falta de vigilancia. Este testimonio no es para provocar miedo irracional, sino para mostrar que cualquier hogar, por más devoto que parezca, puede abrir una grieta si no cuida la vida espiritual. La familia recuperó la paz, pero no por objetos benditos olvidados, sino por una decisión consciente de cerrar las puertas abiertas. Y esa decisión empezó cuando aceptaron ver la señal y actuar. Hoy quiero que tú también actúes. No esperes a que tu casa se parezca a esta historia para reaccionar. Haz un acto de intercesión ahora mismo, como quien se pone en pie en medio de la batalla. Escribe en los comentarios con la autoridad de tu fe: «No me quedaré en silencio». Escríbelo como compromiso de orar por tu hogar y por otros que quizá no saben que esta señal ya está en su puerta. Porque lo que pasó con aquella familia puede estar comenzando en muchas casas sin que sus habitantes lo noten. Y cuando se decide romper el silencio y orar con constancia, el enemigo pierde terreno. Es una batalla que no se gana en un día, pero que se pierde en segundos de descuido. Hoy es tu momento de elegir de qué lado se inclinará la balanza en tu hogar. Llegó el momento de nombrar lo que muchos prefieren callar. La señal invisible que se instala en un hogar no surge de la nada. Siempre encuentra una grieta por la cual entrar. Y esas grietas, la mayoría de las veces, no son grandes pecados espectaculares, sino errores constantes y aparentemente pequeños que debilitan la protección espiritual. San Juan Pablo II lo dijo con claridad: «El mal se infiltra allí donde el bien se ha vuelto costumbre sin vida». Esta frase,
breve pero incisiva, resume la raíz de muchos hogares oprimidos. Quiero que escuches cada uno de estos errores con atención y discernimiento. No para señalar a otros, sino para examinar tu propio hogar y ver si alguno de ellos ya está presente. Si lo está, es ahí donde la señal invisible puede estar respirando. 1. Guardar objetos ligados a prácticas contrarias a la fe. Muchas veces, sin darse cuenta, las personas conservan en casa recuerdos, adornos o regalos que provienen de rituales, supersticiones o creencias que contradicen la enseñanza de la Iglesia. Amuletos, talismanes, figuras de culto pagano, objetos usados en prácticas esotéricas, aunque se guarden solo como decoración, son puertas abiertas. El enemigo no necesita permiso verbal, le basta con un símbolo que le dé derecho de presencia. 2. Tolerar pecados dentro del hogar sin corregirlos. Cuando un padre, madre o cabeza de familia ve que hay comportamientos que dañan el alma, mentira, inmoralidad, violencia verbal, deshonestidad, y no los confronta, envía un mensaje claro al enemigo. Aquí se permite lo que ofende a Dios. El silencio ante el pecado es un aliado del mal. 3. Usar objetos sagrados como si fueran amuletos, el crucifijo, el rosario, el agua bendita, la medalla de San Benito. No son talismanes que funcionen por sí solos. Son instrumentos de gracia que requieren fe viva, oración y vida en coherencia. Tenerlos en casa sin rezar, sin vivir en gracia, es como colgar un candado en una falsa sensación de seguridad. 4. Permitir contenido que contamina el ambiente. Televisión, música, internet. El contenido que entra por las pantallas marca el clima espiritual de una casa. Películas que normalizan lo impuro, canciones que exaltan la violencia, series que ridiculizan la fe. Cada una de estas cosas es como abrir una ventana para que la sombra entre. No basta con no prestar atención. El enemigo trabaja incluso cuando creemos que algo no nos afecta. 5. Dejar que el rencor eche raíces. La falta de perdón es uno de los terrenos más fértiles para la opresión espiritual. Un resentimiento guardado durante meses o años crea un clima en el que la paz no puede crecer. San Juan Pablo II advertía que la paz comienza en el corazón que perdona. Y donde no hay perdón, no hay paz, por más oraciones que se recen. 6. Minimizar las advertencias de la Iglesia. Cuando elegimos qué parte de la enseñanza de la Iglesia seguir y cuál ignorar porque no es para tanto, o eso es antiguo, abrimos una grieta peligrosa. La fe no se vive a medias sin consecuencias. Tarde o temprano, esa tibieza se traduce en debilidad espiritual. 7. Sustituir la oración viva por rutina vacía. Rezar de memoria, sin atención ni corazón, es como encender una vela sin fuego. La oración que no nace del alma no incomoda al enemigo. Al contrario, le hace creer que puede quedarse porque no hay verdadera resistencia. Ahora, escucha esto con seriedad. Si en tu casa se da uno o varios de estos errores, la señal invisible ya tiene dónde sostenerse. No basta con detectarlos, hay que cerrarlos por uno, con decisión y perseverancia. Esa es la verdadera batalla. No es solo expulsar lo que entró, sino impedir que vuelva. Quiero que hagas algo ahora, como un acto profético de autoridad sobre tu hogar. Escribe en los comentarios con firmeza: renuncio a todo acceso del enemigo. Escríbelo y cree que esta renuncia, hecha con fe, es el primer paso para recuperar el terreno perdido. No es una fórmula mágica, es una declaración que te compromete a cambiar lo que sea necesario, porque lo que vamos a ver enseguida no es una advertencia más, es la descripción de lo que pasa cuando se ignora esta lista y se deja que la señal invisible madure. Y créeme, las consecuencias no son solo espirituales, también afectan la salud, las relaciones y la paz interior. Quiero que imagines tu hogar como una fortaleza. Las paredes son tus valores, las ventanas son tus conversaciones, las puertas son tus decisiones diarias. Ahora imagina que, poco a poco, sin darte cuenta, esas paredes comienzan a agrietarse, las ventanas se quedan abiertas por descuido, y las puertas ya no cierran bien, no ves a nadie entrar. Pero en el interior, el ambiente se enfría, la luz disminuye, y el silencio se vuelve incómodo. Eso es lo que ocurre cuando la señal invisible madura sin ser enfrentada. Tu casa deja de ser un refugio y se convierte en territorio vulnerable. San Juan Pablo II decía que
La familia es el santuario de la vida y el lugar donde el hombre aprende a amar. Si ese santuario se contamina, lo que está en juego no es solo la paz del momento, sino el destino espiritual de quienes viven en él. Un hogar bajo opresión espiritual no se destruye de golpe, a día hasta que lo anormal se vuelve costumbre. Y cuando lo anormal se normaliza, es muy difícil reconocer la necesidad de cambio. Las consecuencias de ignorar esta señal no se limitan a lo espiritual. He visto familias donde, tras meses de vivir con esta opresión, comenzaron a aparecer enfermedades inexplicables, depresión profunda, ruptura de relaciones, problemas económicos que parecían multiplicarse sin razón. No todo sufrimiento es causado por lo espiritual, pero cuando la raíz es invisible y no se arranca, los frutos amargos se repiten una y otra vez. Es como una gotera que, aunque pequeña, termina debilitando toda la estructura. El enemigo sabe que no necesita destruirte por fuera si puede desgastarte por dentro. Por eso, su estrategia no es siempre el ataque frontal, sino el desgaste lento. Te roba la oración un día, la paciencia otro día, la esperanza la semana siguiente, hasta que ya no tienes fuerzas para resistir. Y cuando llegas a ese punto, cualquier tentación parece más grande que tu capacidad de decir no. Pero aquí está la verdad que debes abrazar. No importa cuán avanzada esté la señal invisible en tu casa, si decides actuar hoy, puedes cambiar el rumbo. El poder de la decisión consciente y la autoridad que tienes como hijo de Dios son más grandes que cualquier sombra. San Juan Pablo II lo resumió así: no tengan miedo, abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Esa frase no es un consejo motivacional, es una instrucción de Miller en batalla. Abrir las puertas a Cristo significa cerrar todas las demás. No te engañes pensando que el tiempo lo arreglará. El tiempo solo fortalece lo que alimentas. Si alimentas la luz, crecerá la luz. Si alimentas la oscuridad, aunque sea por omisión, crecerá la oscuridad. Por eso, hoy no es un día más para escuchar un mensaje, es un día para tomar una decisión. La diferencia entre una casa libre y una casa oprimida no es la cantidad de problemas que enfrenta, sino la firmeza con que sus habitantes deciden quién tiene derecho a quedarse. Quiero que hagas algo ahora mismo, no después. Escribe en los comentarios con decisión y sin reservas: hoy cierro toda puerta al enemigo. Que esta frase sea tu decreto de cierre, tu sello espiritual. Escríbelo como quien firma un documento de expulsión contra un intruso. Escríbelo, y más importante, comienza a vivirlo. Cambia lo que tengas que cambiar, aunque incomode. Rompe con lo que tengas que romper, aunque duela. Restaura lo que tengas que restaurar, aunque requiera esfuerzo. Porque lo que viene a continuación es una oración guiada para que selles esta decisión y declares tu hogar como territorio de Cristo. No será una oración de rutina, sino un acto de entrega y cobertura que, si lo haces con fe, marcará un antes y un después en la atmósfera de tu casa. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje te encontró porque Dios sabe que hay algo que necesita ser restaurado en tu casa y en tu corazón. La señal invisible que hemos desenmascarado no es una historia ajena. Es una realidad que si no se enfrenta se arraiga. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en advertencias. Vamos a cerrar esta puerta en el nombre de Jesús, con la autoridad que la Iglesia nos concede y con la certeza de que el cielo respalda a quienes actúan con fe. Quiero que respires profundo, que cierres los ojos un momento y que, aunque estés viendo esto en tu teléfono o en tu computadora, te ubiques mentalmente en el centro de tu hogar. Imagina que cada habitación está delante de ti: la sala, la cocina, los dormitorios, los pasillos. Visualiza cada espacio como si lo iluminaras con una lámpara que revela todo rincón. Y mientras lo haces, vamos a orar juntos. Oración guiada. Señor Jesús, hoy reconozco que mi hogar te pertenece. Reconozco que he descuidado vigilias, que he permitido que pequeñas grietas se abran y que por ellas ha intentado entrar la oscuridad. Pero hoy, delante de ti, cierro cada una de esas grietas. Cierro las puertas a todo espíritu de división, de cansancio, de indiferencia, de rencor, de mentira, de impureza. La sello con tu sangre preciosa, esa sangre que en la cruz derrotó toda obra del enemigo. Señor, te pido que entres ahora en cada habitación de mi casa como el dueño legítimo. Pasa por la sala y llena de tu paz cada conversación. Pasa por la cocina y bendice cada alimento. Pasa por los dormitorios
y cubre los sueños de quienes duermen allí con tu protección. Que ninguna presencia extraña encuentre descanso en este lugar, porque este es un hogar consagrado a ti. Virgen María, Madre y Reina, cubre con tu manto cada rincón, cada puerta, cada ventana. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. San Juan Pablo II, intercede por nosotros para que seamos una familia vigilante, firme y valiente, que la señal invisible sea arrancada de raíz y que la luz de Cristo brille más fuerte que cualquier sombra. Señor, yo declaro que mi casa es un altar, un refugio, un lugar de gracia. Declaro que el enemigo no tiene derecho, no tiene poder, no tiene permiso, y en tu nombre, Jesús, expulso todo lo que no viene de ti. Amén. Ahora, mientras esta oración sigue resonando en tu corazón, quiero que hagas un último acto público, como testimonio y como desafío espiritual. Escribe en los comentarios con fe y autoridad: mi casa es del Señor. No es una frase simbólica, es una proclamación. Escríbela y cree que el cielo la respalda. Si este mensaje te ha despertado, si has sentido que era para ti, te invito a que no te quedes aquí. Suscríbete ahora mismo a Misterios Espirituales del Alma, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo encuentro. Porque lo que hoy aprendiste es apenas una parte de la batalla. El próximo mensaje puede ser la palabra que el cielo quiere que escuches para proteger tu alma y tu familia en el momento justo. Recuerda siempre esto: un hogar vigilante es un hogar protegido, y donde Cristo es Rey, el enemigo no tiene trono.